The Postmodern Prometheus es un episodio de la quinta temporada que no es el clásico episodio de conspiraciones o extraterrestres. Es un episodio comedia en blanco y negro que trata sobre un mutante que se siente solo en un pueblo. El episodio termina con esta escena, y déjame que te cuente algo sobre esta escena y este capítulo. Estos son Mulder y Scully bailando, mientras detrás de ellos el mutante está cumpliendo el sueño de conocer a Cher, su cantante favorita. Detrás de él hay todo un grupo de personas. Ellos son los habitantes de un pueblo que querían matar al mutante, hasta que se dieron cuenta que este, a pesar de su apariencia, por dentro era como cualquier otra persona, a quien resulta que le gustaba escuchar la música de Cher. Así que, entre todos, lo acompañaron a cumplir su sueño, y mientras ellos disfrutan la música, Cher canta en el escenario y el mutante cumple su sueño, Mulder y Scully se animaron a bailar. Y así termina este episodio. Esta es la historia resumida, pero esta historia tiene mucho más significado del aparente, porque tiene capas, tiene niveles de interpretación. Y me gustaría contar un par de cosas que estaban ocurriendo detrás de cámaras, cosas que si supieras podrían hacer que veas este episodio con otros ojos. Soy el Sujeto 01 y bienvenidos a mi canal. Este es el análisis de The Postmodern Prometheus. Para empezar, tengo que hablar de la historia de los X-Files y en particular de la historia de la comedia en los X-Files. Los X-Files nunca fueron pensados como comedia. Los X-Files fueron pensados como una serie de terror. La comedia fue introducida en la segunda temporada con apenas un capítulo y se fue expandiendo en las siguientes temporadas. La comedia, en cierta forma, es una desviación del camino original. Este camino original lo creó Chris Carter, el creador de la serie. Llamémosle el maestro. Chris Carter escribió el guión del primer episodio, y este sigue cierta estructura que servirá de molde para todos los episodios en adelante. El molde consiste en Mulder y Scully resolviendo un misterio con ciertos elementos paranormales, con suspenso y enfocado hacia el terror. Esa es la estructura. Luego tenemos a los guionistas, a quienes llamo los discípulos. Los guionistas siguen el mismo camino que creó el maestro, es decir, ellos escriben guiones siguiendo la misma estructura, pero los guionistas no tardaron en llevar hasta los límites esa estructura, jugando con lo que podían o no podían hacer. Algunos guiones son muy buenos en ese sentido. Pero ningún guionista se alejó tanto del camino original como uno llamado Darin Morgan. Darin Morgan escribió el primer episodio explícitamente comedia de la serie, y ese fue el episodio Jumbo. Lo que hizo Darin fue utilizar los mismos personajes, la misma dinámica entre ellos, usar la misma estructura, pero en vez de apuntar hacia un tono serio y de terror, apuntó hacia la comedia. Darin Morgan descubrió que los mismos elementos básicos de la serie podían ser vistos desde la comedia y sin embargo el resultado seguía siendo muy coherente con el tono de la serie. Una misma temática, como los extraterrestres, que había sido abordada desde el terror, ahora se podía abordar desde la comedia. Con Chris Carter tenías escenas de terror como esta. Con Darin Morgan tenías escenas como esta. Body. Yeah, that's a bleeping dead alien body if I ever bleeping saw one.
Con Chris Carter tenías un abducido por el cual sentías empatía por su miedo. En cambio, con Darin Morgan podías tener un conspiranoico que te daba risa. Darin Morgan había revolucionado la estructura. Se había desviado del camino y el resultado era muy bueno. X-Files había pasado del terror a la comedia. Como su primer episodio, Humbug, fue bien recibido, en la próxima temporada, la tercera, le permitieron hacer 3 episodios más, los 3 de comedia. Darin Morgan escribió El reposo final de Clyde Bruckman, episodio por el cual Darin ganó un Emmy al mejor guión. Luego escribió La guerra de los coprófagos, un episodio espectacular. Y el tercero que escribió fue Joseph Chung from Outer Space. Este en particular, para algunos es considerado una obra maestra, y con los años se convirtió en un episodio de culto. Luego de eso, Darin Morgan se retiró. Se fue del equipo de The X-Files. Había escrito apenas 4 episodios, teniendo un paso corto pero muy bueno. Y con su retirada de los X-Files, también se fue la comedia. Y en la siguiente temporada, la cuarta, solamente hubo un episodio cómico, escrito por Vince Gilligan, otro guionista que intentó seguir el camino que había creado Darin Morgan. Y entonces, en la siguiente temporada, en la quinta, ocurrió algo maravilloso. Apareció el maestro, Chris Carter, y dijo, ok, ahora yo voy a hacer mi propio episodio comedia. Ahora el maestro iba a intentar seguir los pasos del discípulo que se fue. Y así es como nació el episodio The Postmodern Prometheus. Hay una anécdota que todo fanático de The X-Files sabe o habrá leído en alguna parte. Se dice que la misma Cher iba a participar en el episodio actuando de sí misma, pero al final no pudo o no quiso, y entonces tuvo que ser representada por una doble. Y Cher, luego de ver el episodio, se habría arrepentido de haber rechazado la oferta. La anécdota es completamente verdadera. La anécdota viene de una entrevista en donde la misma Cher reconoció que simplemente no quiso, que leyó el guión y no tenía esperanzas de que el episodio fuera a tener un buen resultado. Le pareció que el episodio iba a ser cheesy, lo que podemos traducir como sentimental, pero malo, sentimental de mala calidad. Y que luego de verlo, dijo que debió haber aceptado la oferta. Pareciera que se le ha destacado el hecho de que no quiso y que luego se arrepintió. Pero en esa misma entrevista dice algo que me parece mucho más interesante que esa anécdota y que no se le ha puesto tanta atención. Al parecer, reconoce que ella no es una fan del show, porque refiere que su hermana sí era muy fanática, mientras que ella había visto algunos episodios. Y refiere que hay un episodio en particular que la marcó, un episodio que le voló la cabeza completamente. And I watched one that just totally blew me away. I mean, completely blew me away. It was about these kind of strange deliverance kind of brothers, and they had their mom under the floor, and it was just, I was just sitting there like, oh my God, this is so freaky, but I couldn't take my eyes off of it. Si ya te diste cuenta de qué episodio está hablando, sabrás que se refiere al episodio Home, de la cuarta temporada. Home es uno de los episodios más grotescos de la serie. El episodio es realmente una joya y un buen representante del estilo clásico de Chris Carter, el estilo de terror. Se trata de una extraña familia con ciertas deformidades. Más tarde descubrimos que la madre de la familia aún vive debajo de una cama, no tiene pies ni manos y los hijos la sacan para tener relaciones sexuales incestuosas. Es un episodio que comienza con unos niños encontrando un bebé
muerto, enterrado en la tierra. Y esto me parece interesante porque si Cher no es una fanática y ha visto episodios como este, entonces es seguro decir que conoce el lado clásico de la serie, el lado de Chris Carter, pero probablemente no conocía este otro lado, la faceta cómica de la serie. Con un episodio como este, es de esperarse que Cher haya quedado impactada y se haya formado una imagen con cierto prejuicio de los X-Files, y no es raro si consideramos que la mayoría de los capítulos corresponde a este estilo y no a la comedia. Si esto es así, entonces tiene sentido que Cher haya juzgado mal el guión y rechazado la oferta. Si bien es una muy buena anécdota, lo que le pasó a Cher no es tan anecdótico, en el sentido de que lo que le pasó a ella también le pasa a muchos fanáticos de la serie, incluido yo. Llegamos a la serie y nos encontramos con esta cara de terror, y cuando avanzamos nos sorprendemos cuando de pronto aparece un episodio como estos. Al principio parecen episodios de relleno, porque la trama principal no avanza en estos capítulos, pero son tan buenos que de pronto ya no parecen relleno. De pronto quieres que los episodios de terror avancen rápido para volver a encontrarte con otro de comedia. Finalmente has terminado apreciando el valor de estos capítulos, y entonces has pasado por un proceso similar al de Cher. La anécdota de Cher es muy ejemplificadora de lo que también nos pasa a muchos fanáticos de la serie. Ahora que ya les hablé de la historia de la comedia y de la anécdota de Cher, puedo hablar de la interpretación que le doy a este capítulo. Supongo que para este momento del video ya habrás notado que el hecho de que el mutante tenga dos caras es bastante simbólico. En un primer nivel tenemos a la historia tal cual se cuenta, en donde destaco que el mutante tiene literalmente dos caras. En un segundo nivel, la primera interpretación que podemos hacer es que las dos caras como metáfora representa el hecho de tener una cara externa y una cara interna. Eso creo que es más o menos evidente, pero al conocer la historia detrás de este episodio, viene mi siguiente punto. Creo que en otro nivel, el mutante representa la mismísima creación de Chris Carter, es decir, la serie The X-Files en sí misma, la serie con sus dos caras, la cara que todos conocen, el terror, y la cara menos conocida, la comedia. Esta es mi interpretación del mutante de dos caras. Y si el mutante representa a la serie, entonces el pueblo que lo juzga representa a los espectadores, es decir, a nosotros, ya que nosotros somos quienes juzgamos a la serie, y aquí es donde entra la historia de Cher. Pues el mejor ejemplo de un espectador juzgando a la serie es la misma Cher. El pueblo, los espectadores de la serie y Cher son una misma cosa. Por eso es que existe un curioso paralelismo que se da entre la historia del mutante y la historia de Cher detrás del episodio. Por un lado, el pueblo rechaza al mutante por su imagen y luego al conocer su cara interior termina aceptándolo. Hey, he's no monster. Asimismo, la historia de Cher es similar en tanto Cher rechaza la oferta de trabajar en el episodio basada en la imagen más conocida del show, pero luego al ver el episodio y al conocer esta otra cara de la serie, se arrepiente. Es demasiado curioso y casi irónico que la historia del mutante comparta cierta similitud con la historia de Cher. Finalmente, el episodio termina con esta escena. ¿Y de qué se ha tratado esta historia? ¿Cuál ha sido el concepto central detrás de esta? Creo que esta historia se trata del rechazo y la aceptación. La historia de la aceptación de un mutante. Puede parecer que la aceptación está ocurriendo ahí detrás, es decir, el pueblo y Cher han aceptado al mutante que antes querían matar. Pero detrás de cámaras estaba ocurriendo otra aceptación que no se percibe a simple vista.
Verás, cuando hablé de la historia de la comedia y de la estructura que creó Chris Carter, que los guionistas tenían que respetar, hay algo que no mencioné. Había una prohibición a la hora de escribir un guión que existió desde el primer episodio. Había una regla hecha por Chris Carter que no podía romper ningún guionista. Y esa regla era que estaba explícitamente prohibido la relación amorosa entre Mulder y Scully. Y lógicamente, como estaba prohibido, los guionistas coqueteaban con la idea, pero no podían hacerlo explícitamente. Aquí hay otro paralelismo. Mientras detrás el pueblo y Cher están aceptando al mutante, esta escena representa el término de la prohibición y el inicio de la aceptación del romance entre Mulder y Scully. Esto es lo que querían los fanáticos hace mucho tiempo. El hecho de que Chris Carter haya salido de su propia estructura, haya hecho un capítulo de comedia y rompa su propia regla, significa que se ha rebelado contra sí mismo. Este capítulo es tan bueno no solo por su contenido, sino por la historia que hay detrás de él. Esta historia se trata de un mutante que solo quiere ser aceptado, pero también se trata de un hombre que se ha rebelado contra sí mismo, contra lo que él mismo ha creado, y eso le da al episodio mucho más significado. Ahora, espero que si vuelves a ver este episodio, lo veas con otros ojos. Soy el Sujeto 01 y gracias por ver este video.